Marjorie Everett se ajustó las gafas de montura fina y bebió un sorbo de café frío. El reloj marcaba las 9 de la noche y ella seguía sentada en su despacho, revisando el papeleo de una operación inmobiliaria en Providence. Al otro lado de la ventana caía la típica lluvia de octubre, convirtiendo las calles en un lienzo de espejos. Le gustaba trabajar hasta tarde. El despacho vacío tenía una atmósfera especial que favorecía la concentración. Hacía tiempo que Theodore estaba acostumbrado a sus regresos tardíos, y él mismo se quedaba a menudo hasta tarde en su empresa de construcción. 20 años de matrimonio les habían enseñado a respetar el espacio del otro. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Otra vez tarde esta noche, no me esperes levantada». Marjorie sonrió. No iba a hacerlo. En los últimos 3 meses Theodore había llegado cada vez más tarde, alegando reuniones importantes y problemas repentinos en los sitios. Antes no era sospechoso. El negocio de la construcción es impredecible, pero algo había cambiado. Tal vez fuera aquel extraño recibo de Vincenzo's que ella había encontrado en el bolsillo de su chaqueta cuando le había llevado la ropa de la tintorería. El billete de $230 incluía una botella de su vino favorito, Chateau Margaux. Theodore odiaba el vino tinto, o el nuevo perfume que había olido en su camisa hacía un mes. Dulce y avainillado, nada de su estilo. Marjorie prefería las fragancias frescas y amaderadas. Cerró el portátil y empezó a prepararse para irse a casa. El teléfono sonó en la recepción. Podía tratarse de algo urgente a esas horas. Marjorie se echó hacia atrás y descolgó el auricular. «Señor Everett, no está en esta línea. Es la oficina de Bradley y Asociados. Se ha equivocado de número». Estaba a punto de colgar cuando lo oyó. «Lo siento. Es sobre la escritura de la casa de la calle Oak». Marjorie se quedó helada. Su casa de campo estaba en Oak Street. «Dígale al señor Everett que la señorita Page firmó todos los papeles según lo acordado. La casa está ahora oficialmente a su nombre». La mano con el auricular del teléfono temblaba. Marjorie se hundió lentamente en una silla. «De acuerdo, se lo transmitiré». Su voz sonaba tranquila y profesional como siempre. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego abrió la base de datos inmobiliaria, a la que tenía acceso por su trabajo. 5 minutos de búsqueda y allí estaba. La casa del 84 de Oak Street, con Rosalind Page como nueva propietaria. La fecha del traspaso de la propiedad era de hacía 3 días. Su casa de campo, donde ella y Theodore solían venir cada fin de semana. Donde planeaban envejecer. Donde ella había plantado nuevos rosales en primavera. Marjorie abrió un buscador y tecleó el nombre de Rosalind Page. Las redes sociales le mostraron una foto, una rubia espectacular de unos 30 años, maquillada profesionalmente y con una sonrisa deslumbrante. Una agente inmobiliaria de la agencia Golden Key. Ahora muchas cosas encajaban. Theodore la había conocido hacía 6 meses, cuando buscaba espacio para una nueva oficina. Marjorie incluso le recordaba hablando de la inteligente y enérgica agente inmobiliaria que había encontrado el lugar perfecto. La oficina se estaba llenando. Marjorie se acercó a la ventana y la abrió. Entró aire fresco, con olor a asfalto mojado y hojas caídas. El teléfono volvió a vibrar. Theodore había enviado una foto, papeles sobre un escritorio, una taza de café, firmado «Trabajando». Al fondo se veía el bolso de una mujer. Marjorie exhaló lentamente y bebió un sorbo de agua de la botella. Las manos no le temblaban. Años de tratar con clientes problemáticos le habían enseñado a mantener la calma en cualquier situación. Empezó a empaquetar metódicamente sus cosas, metiendo los papeles en el maletín. 20 años de matrimonio. 20 años construyendo una carrera, apoyando sus esfuerzos, siendo la esposa perfecta. Y así era como había terminado. La transferencia secreta de sus bienes comunes a una amante.
¿Nunca lo sabré? ¿De verdad, Theodore? Murmuró, bajando las escaleras del edificio de oficinas vacío. Sus tacones resonaban en los escalones de mármol. En el aparcamiento, subió a su Lexus plateado y se quedó mirando la lluvia que golpeaba el parabrisas durante unos minutos. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje a su marido. «No te preocupes, yo también llegaré tarde. Mucho trabajo». Theodore respondió casi de inmediato. «Besos, no trabajes demasiado». Marjorie sonrió, tranquila y fríamente. Encendió el navegador y marcó la dirección. 84 Oak Street. La lluvia se intensificó, convirtiendo las farolas en borrosas manchas de luz. Condujo despacio, contemplando la situación. La ira era mala consejera, y ella había construido su vida demasiado tiempo como para arruinarlo todo en un arrebato de emoción. Theodore había cometido el error de pensar que ella nunca se enteraría, pero su mayor error fue otro. Olvidó con quién estaba tratando. Marjorie Everett no es el tipo de mujer que hace berrinches y araña la cara de sus amantes. Ella prefiere actuar con seguridad. Y lo que es más importante, conoce el valor de la paciencia. Cuando aparcó a 2 manzanas de la casa, vio luz en las ventanas del segundo piso, donde se encontraba el dormitorio principal con vistas al jardín. Su dormitorio. Ya no. Bueno, pensó Marjorie, sacando unos prismáticos de la guantera. Veamos cómo piensas vivir en mi casa. La lluvia seguía tamborileando sobre el techo del coche, creando la cobertura perfecta para la observación nocturna. Iba a ser una larga noche por delante, pero Marjorie no estaba preocupada por eso. Tenía tiempo y tenía un plan. 3 horas de vigilancia habían dado sus frutos. Marjorie vio a Theodore salir a fumar a la terraza, un nuevo hábito. Nunca fumaba en casa. Rosalind apareció con su albornoz, el que Marjorie le había regalado las navidades pasadas. Hablaron de algo, se rieron y Rosalind le acarició las sienes. «¡Qué cursi!», murmuró Marjorie, bajando los prismáticos. Sentía un desagradable escalofrío en el estómago, no por los celos, sino por darse cuenta de su propia ceguera. ¿Cuántas veces en los últimos meses había hablado Theodore de viajar a sitios, de reuniones nocturnas, de retiros de empresa? A la mañana siguiente aparcó delante de la cafetería Happy Beans, el lugar favorito de los agentes inmobiliarios locales. Rosalind apareció a las 9, haciendo sonar sus tacones en la acera. Un estricto traje de negocios color arena, perfectamente peinado, un caro bolso de Prada. Típica depredadora de éxito. «Buenos días, señorita Page», la llamó el camarero. «¿Lo de siempre?» «Sí, Johnny, y añádele una magdalena de arándanos». Marjorie notó la voz cantarina con una ligera ronquera. Era el tipo de voz que sonaba bien en la cama. Se preguntaba si Theodore también lo habría pensado cuando se conocieron. Pasó la tarde estudiando la rutina de Rosalind. Espectáculos en la casa, reuniones con clientes, almuerzo en un restaurante elegante con colegas. Nada del otro mundo, la vida típica de una agente inmobiliaria de éxito, salvo que había gestionado la casa de Oak Street a través de otra agencia para pasar desapercibida. Por la noche, Marjorie supo que Rosalind estaba divorciada, vivía sola, tenía 2 gatos Maine Coon y acudía a un gimnasio de alto nivel 3 veces por semana. Que le gustaba el vino blanco y el marisco, que su pintalabios siempre combinaba a la perfección con el tono de su ropa. El miércoles, Theodore volvió a llegar tarde al trabajo. Marjorie le siguió hasta la floristería, compró un ramo de peonías rosas y condujo hasta Oak Street. Rosalind se reunió con él en la puerta de su casa, su antigua casa. «Cariño, sabes que me encantan los lirios», se oyó su voz a través de la ventanilla entreabierta del coche. «La próxima vez, cariño». Theodore le besó el cuello y desaparecieron por la puerta. Marjorie sacó su teléfono y tomó una foto de la escena. Por si acaso, era una costumbre profesional tener siempre pruebas documentales. El jueves,
Bill estaba en el mismo supermercado que Rosalind. La siguió a distancia, estudiando sus andares, sus gestos, su forma de hablar por teléfono. Rosalind compró salmón frío, espárragos, una botella de Chateau Margaux y preservativos. Los pequeños detalles se iban sumando. Para el fin de semana, Marjorie sabía más de la amante de su marido que él mismo. Sabía que Rosalind había pedido préstamos para comprar coches caros para impresionar a sus clientes, que se había sometido a una operación de cirugía estética hacía 2 años, una ligera operación de nariz y un aumento de pecho, que su anterior matrimonio se había roto a causa de su propio adulterio. El sábado, Theodore anunció que se dirigía a una importante reunión con contratistas. Marjorie asintió sin apartar los ojos del portátil. Ya sabía que se había preparado una mesa para una cena romántica en la casa de Oak Street. Rosalind había hecho todo lo posible: velas, vino y pétalos de rosa en las escaleras. «Quizá me quede hasta tarde», dijo Theodore, besándole la mejilla. «Por supuesto, cariño, el trabajo es lo primero». Se marchó y ella abrió una carpeta de su escritorio. El expediente ya estaba montado allí: fotografías, impresiones de llamadas, extractos de tarjetas de crédito. Había material suficiente para un proceso de divorcio, pero eso sería demasiado fácil. Aquella noche se sentó en el coche frente a la casa, observando las siluetas en las ventanas. Estaban bailando, despacio, íntimamente, como ella y Theodore habían bailado una vez en este mismo salón. Rosalind apoyó la cabeza en el hombro de él, como había hecho Marjorie, y entonces se dio cuenta. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. El plan nació por sí solo, claro, bien pensado, elegante, sin histerias ni escándalos públicos, nada de divorcios triviales con reparto de bienes. No, ella lo haría bien. Querían jugar con ella, pues ella les enseñaría cómo se hacía de verdad. Marjorie sonrió mientras miraba a la pareja que bailaba en la ventana. Rosalind susurraba algo al oído de Theodore y él se reía. Que disfrutaran del momento, que pensaran que habían ganado. Ella tenía tiempo, tenía los recursos, y ahora tenía un plan. «Sabes, cariño», susurró, mirando la silueta de Rosalind, «elegiste la casa equivocada y al hombre equivocado». Arrancó el coche y se marchó, dejando atrás las ventanas iluminadas. Mañana comenzaba un nuevo capítulo de esta historia, y Marjorie Everett iba a escribirlo a su manera. A la mañana siguiente, Marjorie vio un cartel de «Se vende» en una propiedad vecina. Era una señal desde arriba. La mansión victoriana de 2 plantas necesitaba una reforma, pero la ubicación era perfecta. Las ventanas de los dormitorios daban directamente al patio trasero de su antigua casa. Para comprarla había elegido a su antiguo cliente, Alfred Donovan, un excéntrico jubilado que le debía un favor. 10 años atrás le había ayudado a ganar un complicado caso de herencia y ahora había aceptado ser el comprador principal. «No me diga que va a vivir allí, señora Everett», murmuró Alfred mientras firmaba los papeles. «Esa casa es una verdadera cripta». «Oh no, tengo otros planes», replicó Marjorie, sirviendo té en sus tazas de porcelana favoritas. El teatro local Vanguard empezaba una nueva temporada. Marjorie nunca se había interesado por el teatro aficionado, pero ahora el destino le había vuelto a hacer un regalo. La directora de la compañía era Verónica Schwartz, una mujer con aspecto de diva de ópera y modales de dictadora. «Señora Everett, comprenda que somos un teatro serio». Verónica se sentó en una silla desgastada como en un trono. «Nos interesa el arte, no una especie de bromas». $15,000 para nuevos trajes», dijo Marjorie con calma. «Y otros 15 para reparaciones del escenario». Verónica se atragantó con su café. «Continúa. Necesito un grupo de actores con talento para una serie de, digamos, actuaciones improvisadas. Nada ilegal. Solo algunos encuentros fortuitos y coincidencias». «¿Y cuál es el guión?».
Marjorie sacó una carpeta. Había preparado un plan detallado con 3 meses de antelación. Cada actor tenía asignado un papel, cada escena un momento y un lugar. «Dios mío», susurró Verónica, hojeando los documentos. «Esto es puro Shakespeare, solo que moderno». Había 12 personas en la compañía, el número perfecto para la representación prevista. A Marjorie le gustaba especialmente Sarah Jenkins, una rubia menuda con algunas pecas. Se parecía a Rosalind, pero 10 años más joven. «Así que voy a interpretar a la amante de este, como se llame, Theodore», aclaró Sarah, enroscándose un mechón de pelo en el dedo. «¿Y la verdadera amante pensará que tiene otra?» «Exactamente, pero sin contacto directo, solo encuentros casuales en la ciudad. Serás como un fantasma que aparece y desaparece». James Porter, un moreno alto con porte militar, se encargaba del papel de investigador privado. Su trabajo consistía en Abyss, la casa lo bastante llamativamente como para causar inquietud a los nuevos inquilinos. «¿Y si llaman a la policía?», preguntó. «Tendrás las credenciales de un detective de verdad. He hecho los preparativos». Marjorie pensó en todos los detalles. Las reformas en la casa del vecino comenzaron con un estruendo ensordecedor a las 6 de la mañana. Una cuadrilla de obreros, en realidad actores de teatro, blandían martillos neumáticos con especial entusiasmo. «No estamos infringiendo ninguna ley, ¿verdad?», aclaró Verónica, observando cómo instalaban los focos, apuntando directamente al dormitorio de Rosalind. «Por supuesto, todo el trabajo está coordinado, todo el papeleo está en orden. Solo que el momento lo es todo, como dicen los ingleses». Marjorie había elegido interpretar el papel de la excéntrica señora Gray, una pariente lejana de Alfred Donovan que supuestamente se había instalado en la casa para cuidar de la propiedad. Una peluca con rizos rojos, gafas de montura gruesa y la costumbre de hablar con un gato imaginario hacían que la imagen fuera inolvidable. «Eso sí, no te pases», advirtió Verónica en el ensayo general. «Lo peor en teatro es pasarse de creíble. No te preocupes, voy a ser muy creíble». El primer acto estaba previsto para dentro de una semana. Marjorie estaba sentada en su nuevo despacho, mirando con prismáticos la casa de enfrente. Rosalind estaba haciendo yoga en el jardín, luciendo sus impecables estiramientos. Theodore la observaba desde la terraza, sorbiendo su café matutino. «Disfruta de la tranquilidad», murmuró Marjorie, tomando notas en su cuaderno. «Pronto se acabará tu idilio». Sobre la mesa estaba el guión del primer mes. Encuentros fortuitos, extrañas llamadas telefónicas, coincidencias inexplicables, nada criminal, solo una serie de pequeños contratiempos, cada uno de los cuales por separado habría parecido simple mala suerte. «Se levanta el telón», susurró, cerrando su cuaderno. Había toda una representación por delante, y Marjorie iba a saborear cada escena. La obra comenzó el lunes por la mañana. Rosalind salió de casa y se encontró su flamante Mercedes bloqueado por un camión cargado de materiales de construcción. El conductor, el actor Mike O'Brien, se disculpó largamente, dio confusas explicaciones sobre la avería y tardó 40 minutos en despejar la calzada. «Lo siento, señora, un problema con el motor. Es la primera vez que me pasa, de verdad». Rosalind llegó tarde a una importante reunión con un cliente, y 2 días después, la situación se repitió, solo que ahora se trataba de una furgoneta que transportaba muebles para la casa de un vecino. El miércoles, Sarah Jenkins tropezó Girang con Theodore en su restaurante favorito. Le tiró el café encima, se disculpó y le dejó su tarjeta. «Por si tengo que pagar la tintorería». Rosalind, sentada en una mesa cercana, se puso visiblemente tensa. El jueves, James Porter comenzó su turno de servicio. Aparcó el coche delante de la casa y tomó ostentosas notas en su cuaderno.
Cuando Rosalind salió a recoger el correo, ni siquiera intentó ocultar que la estaba fotografiando. «Perdone, ¿quería algo?», preguntó bruscamente. «Solo hago mi trabajo, señora», respondió él con una sonrisa cortés y mostró su carné de investigador privado. Esa noche Rosalind llamó a Theodore. «Cariño, hay un tipo extraño vigilando la casa. ¿Podrías venir?». Theodore se apresuró a ir 20 minutos después, pero el detective ya se había marchado. Mientras tanto, habían empezado las reformas en la casa de al lado, justo cuando estaban a punto de cenar en la terraza. «¿Por qué demonios trabajan tan tarde?», se indignó Theodore, mirando a los obreros que descargaban andamios con estrépito. El viernes, Sara volvió a aparecer, esta vez en el supermercado donde Rosalind solía hacer la compra. Dejó caer Poguillo una bolsa de la compra justo delante de Theodore, que había pasado por allí para comprar vino. «Oh, nos volvemos a encontrar», canturreó. «Espero que el traje esté bien». Rosalind, que estaba junto al estante del aceite de oliva, observó la escena con atención. Theodore ayudó a recoger la compra y se alejó a toda prisa, pero Sara le tocó el brazo y le dirigió una mirada significativa. El sábado por la mañana se produjo el acontecimiento principal de la semana, la aparición de la señora Gray. Marjorie llevaba mucho tiempo preparándose para este papel. Llevaba la peluca roja algo despeinada, las gafas un poco torcidas y un enorme gato de peluche en la mano. «Buenos días, vecinos», cantó inclinándose sobre la valla. «Soy vuestra nueva vecina. El señor Pearce también os manda saludos». Agitó el gato de peluche en el aire. Rosalind, que estaba regando las rosas, se quedó paralizada con una regadera en las manos. «Hola», resonó con recelo. «¿Es usted pariente del señor Donovan?» «Oh, sí, su sobrina prima tercera por parte de tía Martha». «¿O es tía Marjorie?» Siempre me confunden estas conexiones de parentesco. «Señor Poor, ¿quién cree que era esa tía?». Se acercó el juguete a la oreja como si estuviera escuchando. «Oh, sí, por supuesto, tía Marta. El señor Pearce nunca se equivoca». Rosalind regresó lentamente a la casa. Por la tarde del mismo día comenzó el primer concierto. Verónica Schwartz había insistido en que el repertorio consistiera en arias de ópera, pues pensaba que añadiría un encanto especial a la actuación. Marjorie, en el papel de la SRA. Gray se sentó en el balcón con un enorme vaso de vino y se puso a cantar las grabaciones de María Callas, interrumpiéndose de vez en cuando para charlar con su adorable gato. «Oh, señor Poor, ¿no es divino? Cantemos juntos». Theodore y Rosalind, que intentaban pasar una velada romántica en la terraza, se vieron obligados a retirarse a la casa. Pero incluso allí se oían perfectamente las arias de ópera. Marjorie se había preocupado de instalar un equipo de sonido de calidad. «Quizá deberíamos hablar con ella», sugirió Theodore. «¿Con una mujer que habla con un gato de peluche? ¿En serio?». El domingo el detective había vuelto. Ahora se paseaba por la casa con una especie de aparato que parecía un contador Geiger. Cuando Rosalind salió a preguntar qué pasaba, él le explicó amablemente que estaba haciendo mediciones rutinarias. «¿Mediciones de qué?», preguntó exigente. «Lo siento, señora, es información confidencial». Por la noche, Theodore encontró a Rosalind llorando. «¿Qué te pasa, cariño?». «Es esa maldita vecina. Ha estado tocando la gaita todo el día». «Con la gaita, Ted. Y cuando fui a pedirle que parara, dijo que era el instrumento favorito del señor Pearce». Theodore la rodeó con el brazo, tratando de calmarla, pero en ese momento llegó una voz desde el balcón de una casa vecina. «Señor Pearce, mire qué escena tan romántica, cantemos algo apropiado». Y volvió a sonar la ópera, esta vez la Traviata. «¿Pedimos una habitación de hotel?», sugirió Theodore, «y dejar la casa bajo la vigilancia de ese extraño detective». «De ninguna manera». Marjorie, que los observaba a través de unos prismáticos desde su estudio en penumbra, sonrió.
La primera semana había ido incluso mejor de lo que ella había planeado. Rosalind ya empezaba a dar muestras de nerviosismo y Theodore se sentía claramente incómodo. «Esto es solo el principio», susurró ella, haciendo anotaciones en el guión. «Espera a ver qué pasa después». La semana siguiente les aguardaban más sorpresas. Una entrega matutina de pizza que nadie había pedido, extrañas cartas sin remitente y, por supuesto, nuevas arias interpretadas por la señora Gray y el señor Peirce. La obra iba cobrando impulso. Compaginar dos vidas era más difícil de lo que Marjorie había previsto. De día era una esposa modelo, por la tarde una vecina excéntrica y por la noche tenía que llegar a casa sin despertar las sospechas de Theodore. «Cariño, la oficina es un desastre», decía besando a su marido antes de salir. «No me esperes para cenar». Y una hora más tarde, la señora Gray ya estaba en su jardín, colgando farolillos de colores de los árboles para otra fiesta de la Ouija. Marjorie había traído a Verónica para las grandes representaciones diurnas. La directora era una actriz de talento y se sentía perfectamente a gusto en el personaje de su extraña vecina. Esos días, la verdadera Marjorie aparecía desafiante en la oficina, creándose una coartada. «El señor Peirce dice que hoy es el día perfecto para un círculo de tambores», anunció Verónica a Mrs. Gray el domingo por la mañana, colocando enormes tam-tams africanos en el jardín. Rosalind, que intentaba desayunar en la terraza, se atragantó con el café. «Mira», empezó, «¿te importaría...?» «Oh, acompáñame. La SRA». Gray la interrumpió alegremente. «El señor Poor dice que tienes un aura maravillosa para la práctica rítmica». En ese momento apareció una furgoneta con la etiqueta «Se alquilan animales exóticos». Marjorie había elegido deliberadamente los pájaros más ruidosos y coloridos. Loros ara, cacatúas y papagayos anodinos llenaban el jardín de gritos ensordecedores. «Dios mío», gimió Rosalind, escondiéndose en la casa. Theodore, que había llegado para pasar el fin de semana, intentó mantener la calma. «Quizá deberíamos hablar con ese tal Donovan», sugirió durante la cena. «Ya he llamado», respondió Rosalind. «Está en un crucero por el Caribe. Volverá dentro de un mes». Marjorie sabía que, efectivamente, Alfred se había ido de crucero. Ella misma había pagado el viaje. El lunes, Marjorie tenía que asistir a una reunión importante, así que la señora Gray, interpretada por Verónica, había organizado una clase de yoga espacial en el jardín. 20 personas con trajes resplandecientes realizaron asanas al ritmo de música electrónica y el sonido de cantos de ballenas. «Señor Peirce, canalice la energía de la luna llena en la dirección correcta», llegó desde el jardín. Por la noche, Rosalind llamó a la policía, pero los patrulleros se limitaron a hacer un gesto con la mano. Ya se habían obtenido todos los permisos necesarios para los actos. «Lo siento, señora, pero si el nivel de ruido no supera el permitido...» «¿Y los loros? ¿Cómo se pueden tener tantas aves exóticas en un barrio residencial?» «La señora Gray tiene toda la documentación necesaria». El miércoles, Marjorie organizó un viaje de negocios a Boston. De hecho, se disfrazó de la señora Gray y celebró un festival de música étnica en el jardín. Los cuencos tibetanos sonaron especialmente conmovedores a las 3 de la madrugada. Theodore, que pasó la noche en casa de Rosalind, parecía arrugado al día siguiente en la oficina. «¿No ha dormido bien?», preguntó Marjorie con simpatía, entregándole su café. «Sí, problemas en el centro», mintió. «Pobre de ti. Quizá deberías tomarte el día libre». «No, puedo arreglármelas». El viernes aparecieron los pavos reales en el jardín de la señora Gray. Las aves se mostraron sorprendentemente territoriales y reaccionaron con agresividad ante cualquier intento de Rosalind de trabajar en su jardín. «Solo están protegiendo su campo de energía», explicó la SRA. Gray cuando Rosalind vino a quejarse.
El señor Poor dice que tienes demasiada energía negativa. ¿Te gustaría un ritual de limpieza? Rosalind se dio la vuelta en silencio y se marchó. Esa tarde, Marjorie llegó pronto a casa y sorprendió a Theodore haciendo las maletas. ¿Vas a algún sitio, querido? Sí, un viaje de negocios urgente, por un par de días. Por supuesto, cariño. Primero el trabajo. Sabía que iría a casa de Rosalind. Ella le había llamado por la tarde histérica por los pavos reales que destrozaban sus parterres. El sábado, la señora Gray había organizado una fiesta de luna llena en el jardín, aunque la luna apenas se veía. Actores invitados vestidos de elfos dirigieron bailes circulares y cantaron baladas celtas. Rosalind y Theodore se sentaron en el dormitorio con las ventanas cerradas, pero incluso a través de las ventanas de doble acristalamiento podían oír: «El señor Poor cree que nuestros vecinos necesitan una limpieza especialmente poderosa. Vamos a cantarles una canción druida». «¿Vamos al hotel después de todo?», preguntó Theodore. «¿Y dejar la casa? ¿Y si esa loca tiene aquí un aquelarre con brujas de verdad?». Marjorie, que los observaba con prismáticos desde la ventana de una casa vecina, sonrió. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella había esperado. Rosalind empezaba a perder la paciencia y Theodore se quedaba en la ciudad cada vez más noches, aparentemente por motivos de trabajo. «¿Qué me dice, señor Poor?», le preguntó al gato de peluche. «¿Quizá ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase?». La siguiente fase del plan incluía un coro de monjes gregorianos, clases de gaita para principiantes y, por supuesto, nuevos animales exóticos. Marjorie ya había echado el ojo a un par de simpáticas llamas. La obra continuó y ella estaba más que satisfecha con los primeros resultados. «Cariño, hoy he oído una extraña historia», dijo Marjorie, como de pasada durante el desayuno, untando mermelada en su tostada. «¿Te acuerdas de Susan de contabilidad? Me ha dicho que te vio en el Golden Key con una rubia». Theodore se atragantó con su café. Debía de estar equivocada. Estaba allí por negocios con un contratista. «Claro que sí, cariño. Eso le dije a Susan». Marjorie sonrió dulcemente. El día anterior le había pedido expresamente a Sarah que se cruzara a Apple Pie con Theodore a la salida del despacho de Rosalind. El efecto había superado las expectativas. Las secretarias de las empresas vecinas ya estaban hablando del triángulo amoroso. Esa misma noche, en el restaurante Vincenzo's, tuvo lugar la primera escena. Theodore y Rosalind acababan de pedir el postre cuando Sarah se acercó a su mesa. «Ted, qué reencuentro», se golpeó las manos de forma marcial. «No me has devuelto las llamadas». Rosalind se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Theodore se puso pálido. «Perdona, ¿quién eres?». «Oh, no finjas». Sarah hizo un mohín coqueto con los labios. «Después de aquel incidente en el café». «No te conozco», replicó Theodore. «Ted, cariño, ¿qué pasa?». La voz de Rosalind sonaba tensa. «Nada. Hay algún tipo de error». Sarah se retiró efusivamente, pero la cuestión estaba clara. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Al día siguiente, Marjorie trabajó hasta altas horas de la noche, aparentemente en un contrato importante. En realidad, estaba coordinando la siguiente fase del plan. Sarah iba a ser sorprendida por Rosalind en el balneario. «¿Te lo puedes creer?», le contaba Marjorie a Theodore durante la cena. «Mary ha visto hoy a una chica histérica en el oasis. Dice que una chica rubia le estaba dando un escándalo a otra chica rubia, algo sobre un hombre». Theodore estudió su plato con atención. «Menos mal que nosotros no tenemos problemas de ese tipo», añadió Marjorie con una sonrisa. Rosalind se cruzó el viernes en el supermercado con una señora mayor, una actriz de la compañía de Verónica. «Querida, ¿eres tú la que se ha separado?», preguntó la anciana en voz alta, mirándola a través de sus gruesas gafas. «Mi nieta trabaja en la llave de oro, me lo ha contado todo». Rosalind
salió furiosa de la tienda, dejando atrás un carrito lleno de comestibles. Mientras tanto, la SRA. Gray continuaba con sus payasadas. Ahora se había aficionado a la astrología y colgaba enormes bolas de espejos en el jardín que proyectaban la luz del sol directamente en la ventana del dormitorio de Rosalind. «Es para armonizar las corrientes cósmicas», le explicó al cartero. «El señor Purr dice que nuestros vecinos necesitan especialmente protección energética. Tienen una situación kármica tan complicada». El cartero, también actor, estaba ansioso por difundir estas conversaciones por todo el vecindario. Marjorie notó que Theodore venía a Oak Street con menos frecuencia. Rosalind le llamaba varias veces al día, pero él seguía diciendo que estaba ocupado. «Cariño, últimamente estás un poco tenso», dijo Marjorie pensativa, masajeándole los hombros. «¿Por qué no nos tomamos unas vacaciones? ¿Ir a algún sitio los dos solos?» «No, no, ahora hay demasiado trabajo». El sábado, otra actriz apareció en el café donde Rosalind desayunaba habitualmente, una morena abrasadora que mostraba ostentosamente a su amiga las fotos de su teléfono. «Mira, es ese tipo casado del que te hablé. Me lleva a restaurantes, me hace regalos». Rosalind, sentada en una mesa vecina, podía ver claramente la foto de Theodore en la pantalla. Aquella tarde le había dado un escándalo. Marjorie podía oírlos gritar incluso a través de la pared. Disfrazada de señora Gray, solo estaba haciendo meditación lunar en el jardín. «¿Cuántos tienes?», gritó Rosalind. «Esa chica del restaurante, la morena del café». «Estás loca. No las conozco». «¿Y las fotos? He visto las fotos». «¿Qué fotos? ¿De qué estás hablando?» Theodore se fue dando un portazo. Rosalind se quedó sola. Marjorie la vio bebiendo vino en la terraza, secándose las lágrimas. «El señor Cara de Purr está sintiendo vibraciones negativas», gritó la SRA. Gray por encima de la valla. «¿Le apetece un ritual de limpieza?» Rosalind entró en silencio en la casa. Al día siguiente, Marjorie recibió a su marido en casa con su cena favorita y una botella de whisky. «¿Una semana dura?», preguntó comprensiva. «Ni una palabra. Pobre de ti. ¿Quieres que cancele una reunión con un cliente mañana? ¿Pasar el día juntos?» «No, vamos. Trabaja en paz». Marjorie sonrió. Mañana Sarah iba a encontrarse baba con Theodore en su bar favorito, y luego llamaría a Rosalind y le contaría la conmovedora historia de su romance. La obra iba cobrando impulso y, hasta el momento, todo iba exactamente según el guión. Rosalind conoció a los nuevos habitantes del jardín de la señora Gray un domingo por la mañana temprano. Al salir a la terraza con una taza de café, vio a 3 magníficos pavos reales que se pavoneaban por el césped de su vecina. Al ver a Rosalind, los pájaros desplegaron inmediatamente sus impresionantes colas y lanzaron estridentes gritos. «¡Oh! Ya has conocido a mis ayudantes espirituales», resonó la entusiasta voz de la señora Gray. Una vecina apareció en la terraza con una revoloteante bata de seda azul cielo. «El señor Purr dice que los pavos reales son conductores de energía cósmica, sobre todo cuando gritan a las 4 de la mañana». Rosalind se apresuró a esconderse en la casa. Incluso a través de las ventanas cerradas se oía el concierto matutino de los plumíferos conductores de la energía cósmica. Más tarde intentó salir al jardín para regar las rosas. Los pájaros se dirigieron inmediatamente a la valla, esponjando amenazadoramente sus plumas. Theodore llegó por la noche y encontró a Rosalind en un estado cercano a un ataque de nervios. Se sentó en el salón con un vaso de vino y observó cómo los pavos reales destruían metódicamente sus parterres. «Quizá deberíamos llamar a control de animales», sugirió. Rosalind le mostró en silencio una pila de respuestas de diversas autoridades. Todo el papeleo de las aves exóticas estaba en perfecto orden. A la noche siguiente, la pareja intentó celebrar una cena romántica a la luz de las velas.
Del jardín de la señora Gray llegó un aullido prolongado que parecía el de un lobo. «Es una cinta de meditación», anunció la SRA. Gray. «El señor Poor dice que el aullido de los lobos limpia el karma de la energía negativa de la infidelidad». Rosalind se retiró furiosa al dormitorio. Theodore terminó su refrigerada cena con el acompañamiento del coro de lobos. Media hora después se marchó, alegando negocios. La verdadera prueba fueron los loros. Un enorme ara llamado Nostradamus aprendió rápidamente las frases adecuadas. «Theodore, querido», gritó con una desagradable voz femenina, «llámame gatita», y estalló en carcajadas histéricas. Una cacatúa llamada Cassandra se especializó en llamadas telefónicas. «Sí, estoy libre esta noche». «Claro, Ted, nos vemos en nuestra casa». Todo con las entonaciones de la muy rubia chica de la ciudad. Rosalind escribió quejas a todas las autoridades. La única respuesta fue que los papeles de la SRA. Gray estaban en regla. La policía se mostró especialmente besoin al informar de que no es delito tener pájaros parlantes, aunque sus comentarios parezcan personales. Durante el fin de semana, los loros montaron todo un espectáculo. «Ted, prometiste el divorcio», gritó el ara. «Y yo, cariño», repitió la cacatúa, «te vi con esa morena». Theodore se sentó desplomado en su silla. Rosalind le lanzaba miradas fulminantes. «Solo son pájaros», intentó justificarse. «Repiten frases casuales». «¿Al azar? Como esa chica del restaurante. ¿Y esa morena en el café?» Su discusión fue interrumpida por la señora Gray. Se asomó a la valla con un gato de felpa y anunció la llegada de 2 loros más. Theodore no pudo soportarlo y se marchó. Marjorie volvió a casa después de una reunión tardía. Su marido estaba sentado junto a una botella de whisky. Al preguntarle, solo contestó que estaba cansado del trabajo. Ella sugirió un viaje de fin de semana para los dos, sabiendo que él se negaría. Rosalind le llamaba cada media hora, exigiéndole que se ocupara del vecino. Por la noche, tumbada junto a su marido, Marjorie sonrió. Mañana los pavos reales darían un concierto especialmente ruidoso y los loros aprenderían nuevas frases gracias a las llamadas telefónicas. El plan funcionaba a la perfección. Marjorie había pensado cuidadosamente cada detalle del evento que se avecinaba. Verónica interpretaría el papel de la SRA. Gray por la mañana, mientras Marjorie estaba en la oficina creándose una coartada. Por la noche cambiarían. Marjorie se transformaría en su excéntrica vecina y Verónica desaparecería entre los invitados. Las invitaciones a la celebración del equinoccio de verano, aunque era otoño, se enviaron a todos los vecinos. Enormes sobres rosas con lentejuelas contenían un texto adornado, supuestamente escrito al dictado del señor Peirce. Por la mañana, Verónica, caracterizada como la SRA, Gray, correteaba por el jardín colgando farolillos y cristales. «El señor Peirce insiste en una geometría especial para las fiestas», explicó a los trabajadores que preparaban las mesas. Rosalind observaba los preparativos desde la ventana de su dormitorio, mordiéndose el labio con nerviosismo. Theodore llegó a las 5, cuando los primeros invitados ya habían empezado a reunirse. Marjorie ya había sustituido a Verónica y se había puesto el traje de la SRA. Gray saludó a los invitados en la puerta con el invariable gato de peluche en las manos. «El señor Peirce puede sentir su aura», exclamó, haciendo que cada invitado acariciara al gato de juguete. Los actores de la compañía, mezclados con vecinos reales, crearon una extraña atmósfera de carnaval. La primera vergüenza se produjo en la mesa del buffet. Sara, vestida de camarera, volcó vive una bandeja de vino tinto sobre el vestido blanco de Rosalind. «Lo siento, qué vergüenza», exclamó, secando la mancha con una servilleta. «Nos hemos visto antes en algún sitio».
Rosalind entornó los ojos. Theodore, al percatarse de la escena, se apresuró a esconderse entre la multitud de invitados. Pero había otra actriz esperándole, la misma morena del café. Discutía en voz alta con una amiga, amante casado, que prometió dejar a su mujer. Rosalind, tras ponerse un vestido limpio, la señora Grey había insistido en que cogiera algo de su armario, intentó mantener la calma, pero cada vez que encontraba a Theodore, Sarah, la morena o alguna otra mujer estaba cerca, sonriendo significativamente a su hombre. En el momento culminante de la velada, la señora Grey anunció el comienzo del ritual cósmico. Los invitados se alinearon en círculo, sosteniendo bolas de cristal en las manos. Rosalind y Theodore se encontraron en el centro, justo debajo de la enorme bola de espejos. El señor Cara de Pur está percibiendo fuertes vibraciones de infidelidad aquí, anunció en voz alta la señora Grey. Los pavos reales, como si fuera una señal, extendieron sus colas y gritaron. Los loros retomaron su repertorio habitual. Theodore, cariño, llámame gatito. Sarah eligió este momento para caer en brazos de Theodore. Rosalind, que ya había bebido una buena cantidad de champán, no pudo soportarlo. Así que eres tú, la rubia del restaurante. Querida, lo has entendido todo mal. Empezó Theodore, pero le interrumpió el vozarrón de la morena. Ah, ¿así que también tienes una rubia? Y me dijiste que era la única. Los invitados se quedaron helados. La señora Grey extendió las manos. El señor Pearce predijo esta hora de la verdad. ¿La única? Rosalind rió amargamente. Se lo dice a todo el mundo. A mí también me lo dijo cuando nos regaló esta casa. ¿Qué casa? Intervino la anciana vecina. Esta, la que tenían él y su mujer. Un murmullo recorrió la multitud. Theodore se puso pálido. «Ah, ¿así que usted es la señora?», preguntó otro vecino en voz alta. Y yo que me preguntaba por qué vendieron la casa con tanta prisa. ¿La vendieron? Rosalind se volvió hacia Theodore. Dijiste que era un regalo, que tu mujer nunca lo sabría. La señora Grey apretó el gato de felpa contra su pecho. El señor Pur dice que las mentiras tienen una forma de resurgir. Theodore intentó acallar el creciente escándalo, pero ya era demasiado tarde. Vecinos, actores e invitados reales se habían fundido en una sola multitud excitada que discutía los detalles. «Y yo lo vi con una pelirroja en un café», añadió alguna mujer, «y con la morena del bar, y con esa chica alta y morena en el gimnasio». Rosalind se tambaleó sobre sus talones y se dirigió a la salida. Theodore la siguió, pero su camino fue bloqueado por Sarah. «Ted, cariño, prometiste que llamarías». La velada terminó en un completo fiasco. Rosalind se encerró en casa, negándose a abrir la puerta. Theodore, rojo de vergüenza, se marchó bajo las miradas de desaprobación de los vecinos. Marjorie, tras quitarle la peluca a la señora Grey, observó las secuelas desde una ventana del primer piso. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba. Una hora más tarde regresaría a casa, donde encontraría a su marido con una botella de whisky y lo consolaría, sin saber que su propia esposa era la directora de aquel espectáculo. Tras la escandalosa velada, Theodore no apareció por Oak Street durante una semana. Su teléfono contestaba con breves pitidos y sus mensajes quedaban sin respuesta. Rosalind se paseaba por la casa, que ahora parecía una jaula de oro. No había dinero para alquilar un piso nuevo. Había invertido todos sus ahorros en la renovación y amueblado de la casa. La próxima comisión de venta no llegaría hasta dentro de 2 meses, y quería mudarse inmediatamente. Su vecina y su fiera convertían cada día en una pesadilla. Las cosas tampoco iban bien en la agencia inmobiliaria. Después de la fiesta, los rumores se extendieron por toda la ciudad y algunos clientes empezaron a rechazar sus servicios. «Probablemente busquemos a otro agente inmobiliario»,
dijeron amablemente. Marjorie lo observaba con una satisfacción cuidadosamente disimulada. En casa, desempeñaba el papel de esposa afectuosa, consolando a Theodore, que ahora se quedaba a menudo en el bar después del trabajo. «Cariño, llegas muy tarde», le decía cuando él entraba tambaleándose. «Estoy preocupada. Lo siento, cariño. Un proyecto complicado». El viernes, Rosalind finalmente llamó a Theodore por teléfono. «Tenemos que hablar», su voz sonaba cansada. «Ahora no puedo. Es una reunión importante». «Siempre tienes una reunión importante. Estoy sentada aquí sola como una prisionera, y esta loca... Mira, te llamaré más tarde». No volvió a llamar. Mientras tanto, había caras nuevas en la ciudad. La joven camarera de la cafetería donde Theodore solía desayunar resultó ser muy charlatana. «Y me acuerdo de ti», le dijo alegremente a Rosalind cuando ésta entró a tomar café. «Usted es la señora que hizo que el señor Everett se peleara con la rubia la semana pasada». «¿Qué rubia?» «Bueno, la que siempre pide un caramel macchiato. Ella hizo una escena aquí, gritando que él le prometió el divorcio». Rosalind salió corriendo de la cafetería, olvidando su pedido. Una hora más tarde volvió a llamar a Theodore. «¿Quién es la chica rubia de la cafetería?» «¿Qué quieres decir?» «No finjas que no lo entiendes. ¿Cuántas amantes tienes?» «¿Estás loco?» «Es todo inventado. Como la morena del bar y la pelirroja del gimnasio». Theodore colgó el teléfono. Por la noche, la señora Gray, interpretada por Verónica, organizó una fiesta del té a la luz de la luna en el jardín. Los invitados, actores de la compañía, comentaban en voz alta los últimos cotilleos. «Y he oído que va a regalar inmuebles a todo el mundo. ¿Te lo imaginas? No me digas. Y mi prima lo vio con una rubia en un restaurante». Rosalind cerró las ventanas de golpe, pero las voces seguían penetrando en la casa. Se sirvió un poco de vino y puso música, intentando ahogar el parloteo de los vecinos. En ese momento llamó Theodore. «Siento lo de hoy. Estaba de los nervios. Ven, tenemos que hablar seriamente». «Hoy no, estoy muy ocupado». «Siempre estás ocupado. Y yo estoy aquí sentada sola, escuchando a esos malditos loros y los cotilleos de los vecinos». «Ten paciencia. Las cosas mejorarán». «¿Cuándo?» «Cuando decidas por fin lo que quieres, o cuando encuentres una nueva amante». Volvió a colgar. Marjorie, al volver a casa, encontró a su marido en su estudio. Estaba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. «¿Un día duro?», le preguntó en voz baja. «Sí, no sé. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre. Has estado trabajando mucho últimamente». Theodore se limitó a negar con la cabeza. Al día siguiente, apareció una cajera nueva en el supermercado donde Rosalind solía comprar. Cuando vio a Theodore entrar a comprar cigarrillos, exclamó contenta: «Ted, ¿por qué no contestas al teléfono?». Theodore fingió no oír y se apresuró a salir. Pero la historia ya había empezado a circular entre los empleados de la tienda. Al final de la semana, Rosalind estaba nerviosa. Volvió a llamar a Theodore, pero Marjorie contestó. «¿Diga?». Rosalind pulsó desconectar en silencio. Un minuto después llegó un mensaje de Theodore. «No me llames a casa, nunca». Al anochecer se sentó en la terraza mirando hacia la oscuridad. Desde el jardín de la señora Gray llegaba el canto de los loros que repetían frases de conversaciones telefónicas. Su mente daba vueltas con retazos de chismes, rumores, insinuaciones. Se sentía atrapada, en una casa extraña, con una vecina loca, sin dinero para mudarse y con un amante que parecía estar jugando su propio juego. Marjorie, que la observaba desde la ventana de una casa vecina, sonrió. El plan estaba funcionando a la perfección. Pronto empezaría la siguiente etapa, y entonces Rosalind se daría cuenta de que estaba en una situación mucho más difícil de lo que había pensado. Y Theodore
Theodore seguía revoloteando entre la casa y el bar, sin darse cuenta de que cada paso que daba, cada llamada que hacía, cada encuentro que tenía, formaba parte de una actuación cuidadosamente coreografiada. El telón aún no había caído. La representación continuaba. 2 meses después, la historia de Theodore y Rosalind se convirtió en el tema favorito de los cotilleos de la ciudad. En peluquerías, tiendas y cafés, solo se hablaba de esa amante a la que un rico promotor inmobiliario regaló una casa y luego abandonó. Cada vez que se contaba la historia, se añadían nuevos detalles. En la cola del supermercado, 2 mujeres comentaban en voz alta las últimas noticias. Y yo que he oído antes que le ha regalado el piso a una pelirroja del gimnasio. ¿Qué dices? Y mi prima dice que lo vio con una morena en un restaurante. Rosalind intentó comprar en otra zona, pero los rumores la perseguían. Los actores de la compañía de Verónica creaban magistralmente el ambiente adecuado, apareciendo aquí y allá con otra dosis de noticias de última hora. Las cosas empeoraban en la agencia inmobiliaria. Los clientes rechazaban sus servicios, refiriéndose educadamente a su empleo o a la búsqueda de otros agentes inmobiliarios. Algunos ni siquiera ocultaban el motivo. Verá, en nuestra ciudad la reputación es muy importante. Theodore aparecía cada vez con menos frecuencia. Sus visitas se hicieron cortas y tensas. Era como si intentara salir de la casa que él mismo regalaba. Las conversaciones telefónicas se convirtieron en un intercambio de mensajes cortos. No puedo ir. Ocupado. Te llamo luego. El miércoles, Rosalind entró en su salón de belleza favorito. Cuando la recepcionista la vio, le dijo desafiante por teléfono: «No, este turno ya está reservado. No podemos aceptar a ciertos clientes. La reputación del salón es más importante para nosotros que el dinero». El jueves, en una cafetería, una camarera derramó Biamil café sobre su blusa nueva. «¡Ay, perdón!», exclamó con una risita mal disimulada. «Karma, supongo». Esa noche, Rosalind intentó llamar a Theodore. Marjorie volvió a descolgar el auricular. «Diga, Theodore está ocupado. ¿Puedo ayudarte en algo?». Rosalind tiró el teléfono contra la pared. Desde el jardín llegó la voz de la señora Gray. Era Verónica. «El señor Pearce está sintiendo una oleada de energía negativa. Tenemos que hacer un ritual de limpieza inmediatamente». El viernes, Rosalind decidió cenar en un restaurante. Era insoportable sentarse sola en casa. En una mesa vecina había un grupo de mujeres, entre ellas Sara. «¿Os imagináis?», dijo en voz alta a sus amigas. «Me prometió divorciarse de su mujer. Y luego me enteré de la casa que le dio a otra». Rosalind se levantó y salió sin tocar su comida. En casa la esperaba un concierto de cotorras que repetían frases de conversaciones telefónicas. «Theodore, querido, ¿cuándo nos veremos? Prometiste el divorcio». El sábado por la mañana, el cartero trajo una carta. Era una invitación a un acto benéfico. Rosalind era miembro del comité organizador. Al pie había una nota: «Desgraciadamente, este año tenemos que revisar la lista de invitados». Marcó el número de Theodore. Esta vez contestó él. «¿Qué necesitas?». «Hablar. ¿No puedes...?» «Escucha», interrumpió. «Esto era un error. Todo esto, la casa, nuestra relación. ¿No debería haber un error?». Su voz se apagó. «¿Arruinaste mi vida y ahora dices que es un error?». «Lo siento, me tengo que ir». El auricular zumbó. Durante toda la tarde, la música y las voces provenían del jardín de la señora Gray. Allí se estaba celebrando otra fiesta cósmica del té. Los invitados comentaban en voz alta los últimos cotilleos, que incluían muchos pica nuevos sobre la vida de Rosalind. «Y he oído que no es la primera vez que saca maridos de la familia. Dicen que hubo un caso similar el año pasado. Todo por dinero, ¿te imaginas?».
Rosalind estaba sentada en el oscuro dormitorio escuchando estas conversaciones y tragándose las lágrimas. Su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Su reputación estaba arruinada, su carrera en peligro, su amante la evitaba y lo único que le quedaba, esta casa, se había convertido en una prisión con una vecina loca y sus pájaros parlantes. Mientras tanto, Marjorie cenaba tranquilamente con su marido, que parecía agotado y deprimido. ¿Nos tomamos unas vacaciones?, ella sugirió. Últimamente estás un poco tenso. No, no, estoy bien, solo cansada. Marjorie sonrió. Su plan estaba funcionando a la perfección. El acto final de la obra estaba a punto de comenzar y el desenlace prometía ser espectacular. La última semana de octubre había sido especialmente difícil para Rosalind. La señora Gray, interpretada por Marjorie y Verónica, se había superado a sí misma poniendo música de meditación en el jardín, intercalada con grabaciones de pájaros exóticos y aullidos de lobo. El señor Purr insiste en una terapia de sonido las 24 horas del día, explicó a los vecinos. La policía, llamada por Rosalind por tercera vez en una semana, volvió a hacer un gesto con la mano. Todos los permisos estaban en regla. Rosalind llevaba 4 noches sin dormir. Tenía ojeras y le temblaban las manos. Ni siquiera los somníferos le ayudaron. Los loros parecían percibir el momento en que empezaba a dormirse y comenzaron su canto habitual. Theodore, querido, prometiste el divorcio. El viernes por la noche, Theodore llegó inesperadamente. Tenía un aspecto desacostumbradamente serio y decidido. «Tenemos que hablar», dijo entrando en el salón. Del jardín llegaban los cánticos de los monjes tibetanos y el tañido de las campanas. «¿Sobre qué? ¿De que ya no vienes? ¿O sobre tus nuevas amantes?» «Mira», se frotó las sienes con cansancio. «Creo que deberíamos terminar con esto. Esta casa fue un error». «¿Un error?», sonrió ella con amargura. «¿Y qué sugieres?» «Estoy dispuesto a comprarte un piso, un bonito piso en el centro, y que la casa vuelva a mí». Rosalind se quedó helada. Como si fuera una señal, la música del jardín enmudeció. Solo los loros continuaron su interminable concierto. «Así que, ¿eso es todo, entonces? Primero me das la casa, luego la abandonas, ¿y ahora quieres recuperarlo todo?» «Pagaré el alquiler. Y la diferencia de precio. Esta casa vale el triple que cualquier piso del centro. Rosalind, sé razonable. De todas formas no puedes vivir aquí, ese vecino te volverá loca. Así que te has dado cuenta. ¿Dónde has estado el último mes cuando he estado telefoneando y pidiendo ayuda?» En ese momento sonó una nueva canción en el jardín, aullidos de lobo mezclados con melodías chamánicas. Theodore hizo una mueca. «¿Lo ves? Esto es insoportable». «¿Sabes qué?» Rosalind se levantó. «Voy a vender la casa, yo sola, y también me quedaré con el dinero. Después de todo, es mi casa. Tú misma me la diste». «Pero...» «Nada de peros. ¿Querías una bonita aventura con una joven amante? Ya lo tienes. ¿Querías la impresión de un hombre generoso? Lo has conseguido. Y ahora que todo ha salido mal, ¿quieres repetirlo todo?» Theodore guardó silencio. En el silencio la voz del loro sonó especialmente nítida. «¿Y yo qué, cariño? Lo prometiste». «Jesús», murmuró. «¿Qué he hecho?» «¿Solo te has dado cuenta ahora?» Rosalind se echó a reír. «Creí que te habías dado cuenta antes, cuando tus otras amantes empezaron a aparecer en cada esquina. No son mis amantes. No conozco a esas mujeres. Claro que las conoces, igual que ahora no me conoces a mí». Theodore se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín vecino, la señora Gray bailaba con un gato de felpa al son de unos cuencos tibetanos. «Te compensaré», dijo en voz baja. «Se está haciendo tarde. Vete». Se marchó y Rosalind se quedó sentada en la oscuridad, escuchando la interminable cacofonía de sonidos del jardín vecino.
Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la satisfacción. No se había rendido, no se había dejado utilizar de nuevo. Theodore condujo hasta su casa, dándose cuenta claramente por primera vez del monstruoso error que había cometido. La casa, la amante, las mentiras. Ahora todo parecía una locura. Pensó en Marjorie, que le esperaba en casa, fiel y comprensiva, inconsciente de su traición. Y Marjorie, habiéndose quitado la peluca de la señora Gray, observaba su partida desde la ventana de una casa vecina. Todo iba según lo previsto. Theodore empezaba a darse cuenta del coste de sus actos. Rosalind estaba perpleja con la cuestión de la casa, lo que significaba que se acercaba el desenlace. Verónica, que iba a sucederla como S.R.A. Gray, ya se estaba preparando para la actuación de la noche. El programa incluía un concierto de música étnica, un espectáculo de luces en el jardín y, por supuesto, nuevas frases para los loros. La obra se acercaba a su final, pero las principales sorpresas aún estaban por llegar. Rosalinda puso la casa en venta a través de otra agencia. En la suya propia no podía aparecer después de todos los rumores y cotilleos. Había fijado el precio un poco por encima del valor de mercado, con la esperanza de compensar la humillación de los últimos meses. Theodore no había respondido a su mensaje al respecto, ni tampoco a docenas de otros mensajes en las últimas semanas. El primer día de la exposición fue un circo. La S.R.A. Gray, como si percibiera la importancia del momento, se superó a sí misma. Paseó a los pavos reales por el jardín que, al ver a los posibles compradores, desplegaron la cola y chillaron. Los loros, como si estuvieran preparados, comenzaron su habitual concierto. «Theodore, querido, prometiste el divorcio. ¿Y yo qué?». De unos altavoces colocados por todo el jardín llegaban los cánticos de los monjes tibetanos, intercalados con aullidos de lobo y el sonido de una pandereta chamánica. La agente inmobiliaria que enseñaba la casa se sonrojó y palideció al intentar gritar por encima del ruido. Los compradores potenciales se retiraron rápidamente, murmurando algo sobre barrio inadecuado y ambiente extraño. Algunos ni siquiera salieron del coche cuando vieron a una mujer bailando en el césped con un gato de peluche en las manos. Al tercer día, cuando Rosalind empezaba a desesperarse, la propia señora Gray llamó al timbre. Llevaba un vestido ondeante de todos los colores del arco iris y al menos una docena de cristales de diversos tamaños colgaban de su cuello. «El señor Purr me ha dicho que esta misma casa está destinada por el destino a ser nuestro templo de la armonía cósmica», anunció, acunando al gato de felpa contra su pecho. «Verás, según los antiguos mapas que heredé de mi abuela chamán maya, por aquí pasa la línea eléctrica más importante que conecta la constelación de la Osa Mayor con la ciudad subterránea de los Atlantes. Y si tenemos en cuenta que Júpiter entra en Acuario el mes que viene, es una señal desde arriba». Rosalind miró en silencio a su vecina, que parecía brillar de emoción. La señora Gray siguió hablando de vibraciones cósmicas, conexiones kármicas y portales de energía, gesticulando enérgicamente y haciendo que el señor Purr asintiera al compás de sus palabras. «Y así», dijo de repente la señora Gray, en un tono completamente comercial, interrumpiendo el flujo de tonterías esotéricas, «ofrezco un precio un 30% por encima del valor de mercado, con una pequeña condición». «¿Cuál?». Rosalind se inclinó involuntariamente hacia adelante. «Tú y tu dulce amiga debéis compartir una merienda de despedida conmigo y con Mr. Purr, en mi jardín. Es muy importante para el equilibrio kármico. Sin este ritual, las corrientes de energía podrían ir en la dirección equivocada, y entonces el portal a la ciudad subterránea Atlante podría abrirse justo en medio del salón». Rosalind quería negarse. La mera idea de pasar un minuto más en compañía de aquella loca le provocaba dolor de cabeza, pero la suma era demasiado atractiva.
un 30% más. Resolvía todos sus problemas económicos y le permitía empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. Theodore no vendrá, dijo. Oh, sí que viene. La señora Gray sonrió enigmáticamente. El señor Poor nunca se equivoca en sus predicciones. Nunca. Y efectivamente, cuando Rosalind llamó a Theodore y le dijo la suma, él aceptó venir. Solo que firmemos los papeles rápidamente y separémonos, dijo cansado. No estoy de humor para el circo. La fiesta del té se fijó para el atardecer. El jardín de la SRA. Gray se transformó, con velas y palitos de incienso encendidos por todas partes, el aroma especiado de las hierbas flotando en el aire y una vajilla antigua puesta sobre una mesa elegante. «Siéntense, queridos», chirrió la anfitriona, señalando los cojines bordados de las sillas. «El señor Poor ha elegido personalmente un tipo especial de té para la ocasión. Purifica el karma y revela la verdadera esencia de las cosas». Theodore miraba hoscamente su taza, claramente arrepentido de haber venido. Rosalind jugueteaba nerviosa con su servilleta, deseando que esta farsa terminara cuanto antes. Los pavos reales caminaban alrededor de la mesa con las colas desplegadas y los loros guardaban silencio, como si estuvieran listos, por primera vez en meses. Y ahora, la señora Gray colocó su copa sobre la mesa con un repentino y sonoro estruendo. Ha llegado el momento del último acto de nuestra pequeña representación. Lentamente se llevó las manos a la cara y se quitó la peluca roja. Luego sacó una servilleta y se limpió cuidadosamente el maquillaje. Theodore se quedó helado con la copa a medio camino de la boca. Rosalind gimió suavemente. Marjorie Everett los miraba fijamente. «Sorpresa», dijo con calma, acariciando al gato de felpa. «Sí, querida». Marjorie sorbió su té con calma, manteniendo la mirada en el rostro blanqueado de su marido. «He sido yo, o mejor dicho, fuimos nosotros, mi talentosa amiga Verónica y yo. Resulta que tengo unas dotes interpretativas bastante buenas». Theodore abrió y cerró la boca como un pez varado. Rosalind se quedó paralizada, agarrando la taza con dedos blanqueados. «Veréis, queridos», continuó Marjorie en el mismo tono profano. «Cuando me enteré de vuestra pequeña estafa con la casa, tenía 2 cursos de acción. La primera era divorciarme de ti y dividir tus bienes en un escándalo público. La otra era montar un pequeño espectáculo. Opté por la segunda. Resultó ser muy emocionante. Tú, todo este tiempo». Theodore finalmente recuperó el habla. «¿Lo sabías?» «Claro que lo sabía, cariño. Y lo de la casa, y tus reuniones, y todo lo demás. ¿Sabes qué es lo curioso? Que creíste hasta el último minuto que yo no sospechaba nada. ¡Qué ingenuidad tan conmovedora!». Rosalind intentó levantarse, pero Marjorie la detuvo con un leve gesto. «Oh, no, querida, aún no hemos terminado. Siéntate. Tenemos que discutir los términos del trato». «¿Qué trato?», preguntó Rosalind con voz ronca. «Uno muy simple. Me cedes la casa inmediatamente, una donación gratuita, sin trampas, un gesto amplio. ¿Y si me niego?». Marjorie sonrió, y no había nada de la loca señora Gray en esa sonrisa. «Entonces, este circo no acabará nunca. ¿Crees que si te mudas parará?». «Oh, no. Verás, hay 24 actores en la compañía de Verónica, y a todos les encanta improvisar. Imagina lo divertido que será cuando empiecen a aparecer donde quiera que te mudes, con las mismas historias, las mismas escenas, y podrás enseñarles frases nuevas a los loros». Theodore escuchó esta conversación, cambiando la mirada de su esposa a su amante y viceversa. «Marjorie, yo...». «Cállate, querida, hablaremos contigo en casa. Ahora quiero oír la respuesta de Rosalind». Rosalind se sentó con la cabeza gacha. Todas las piezas del mosaico estaban por fin encajando. Mujeres extrañas en la ciudad, encuentros vichy, cotilleos, rumores. Era una obra de teatro, una obra cuidadosamente coreografiada. «De acuerdo», dijo en voz baja.
Firmaré los papeles. Muy bien. Mañana a las 10 en mi notaría. Ahora puedes irte. Rosalind se levantó y sin mirar a nadie, se dirigió a la salida. En el umbral se volvió. Sabes, das miedo. No, querida, solo soy una muy buena abogada y una esposa muy fiel. Cuando Rosalind se hubo ido, Marjorie se volvió hacia su marido. Ahora hablemos de nosotros, querido. Tienes que tomar una decisión. La primera opción es el divorcio. Yo me quedo con todo, las casas, las cuentas, tu parte del negocio. Créeme, tengo suficientes pruebas de tu infidelidad. La segunda opción es... ¿Cuál es la segunda opción?, preguntó sordamente Theodore. Empezamos de cero. Vendes tu empresa de construcción. Demasiadas tentaciones para un hombre casado. Empiezas un nuevo negocio. Te ayudaré. Y nos mudamos a algún lugar sin chicas atractivas de bienes raíces. Un mes después de lo ocurrido en el jardín, Marjorie estaba sentada en el amplio despacho de su nueva casa de Boston, ordenando papeles. Sobre la mesa había una carpeta con los papeles de la casa de campo, la que lo había empezado todo. ¿Qué vamos a hacer con la casa?, preguntó Theodore. Se había vuelto más tranquilo desde la mudanza, más cuidadoso en sus palabras y acciones. A Marjorie le gustó este cambio. Su marido por fin había madurado, aunque a un precio tan caro. Tengo una idea. Sacó de un cajón un gato de felpa que le resultaba familiar. ¿Te acuerdas de la compañía de Verónica? Theodore arrugó la nariz. Los recuerdos de las fiestas del té espaciales aún estaban demasiado frescos. Sabes, tienen mucho talento, ¿verdad? 24 actores, y cada uno tiene una historia que contar. Sarah, por ejemplo, trabaja en una guardería durante el día. James es ex militar. Y Verónica tiene un talento asombroso para la dirección, pero su teatro apenas llega a fin de mes. Extiende fotografías sobre la mesa, momentos de su actuación. Aquí estaba Sarah derramando café sobre Theodore. Aquí estaba James representando a un detective privado. Aquí estaba Verónica como la señora Gray bailando con los pavos reales. Estoy pensando en darles una casa. Para un estudio de teatro, ¿te imaginas el tipo de obras que podrían montar allí? El jardín es perfecto para un escenario de verano. Theodore se quedó callado, mirando las fotos. ¿Te das cuenta de lo que se merecen, verdad?, continuó Marjorie. 3 meses de actuación impecable, ni un error, ni un desliz, ni siquiera los loros se despistaron ni una sola vez. Sacó los papeles que había preparado de antemano. Ya he redactado los papeles. La casa pertenecerá al Teatro Vanguard, con una condición. Todos los veranos deberán representar al menos una obra en el jardín. ¿Y saben qué? La primera producción será una historia sobre una mujer que protagonizó la venganza perfecta. Verónica, al enterarse del regalo, se echó a llorar. El resto del reparto no podía creer su felicidad. Inmediatamente empezaron a planear las reformas y el mobiliario del escenario. ¿Y los pavos reales?, preguntó alguien. Nos los quedamos, claro, exclamó Verónica. Ahora forman parte de la compañía, y los loros también. Marjorie recibía regularmente cartas y fotografías de ellos. El jardín se transformó. Decorados reales, equipo de iluminación, asientos cómodos para el público. Los pavos reales se pavoneaban entre el público y los loros aprendían a decir citas de Shakespeare. Todos los veranos venían al estreno. Theodore ya no arrugaba la nariz al ver el familiar jardín. Ahora el lugar le evocaba otros sentimientos. Vergüenza, tal vez gratitud. Marjorie nunca preguntó. Sarah se casó con James. Resultó que durante su actuación habían surgido sentimientos reales entre ellos. Verónica por fin pudo montar las obras con las que había soñado. El teatro Vanguardia se hizo conocido mucho más allá de la ciudad. No volvieron a saber nada de Rosalinda. Se dijo que se había mudado a algún lugar de la costa oeste y que había abierto su propia agencia inmobiliaria. Marjorie esperaba que fuera cierto. Al fin y al cabo,
Todo el mundo merecía una segunda oportunidad. El gato de peluche ocupaba un lugar de honor en el Museo del Teatro. Junto a él colgaba una foto de la señora Grey y una placa que rezaba: Mejor papel de la temporada. Marjorie sonreía cada vez que lo veía. Después de todo, era realmente su mejor papel. Y Theodore había aprendido a apreciar lo que tenía. Tal vez no deberían haber montado una obra tan elaborada para esa lección. Pero como decía Verónica, a veces las mejores historias las escribe la vida misma. Solo hay que interpretarlas bien. Y en algún lugar del jardín todavía hay loros que a veces, en luna llena, empiezan a gritar: «Teodoro, cariño», solo por costumbre. Y los pavos reales abren la cola y asienten con la cabeza, como aplaudiendo una actuación que hace tiempo que ha terminado. Al final, cayó el telón, pero la historia permaneció, como un recordatorio de que nunca hay que subestimar a una mujer inteligente, con buen sentido del humor y amante del teatro.